Hola amigos, fíjense qué impresionante desafío es el desafío número 112. Por aquí tenemos pues una expresión con una variable m y por acá tenemos pues números factoriales. Impresionante, como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a darle solución y a conseguir cuál es el valor de m que satisface mi ecuación. Ahora, lo que vamos a hacer es dejar el lado izquierdo tal cual como está, no le vamos a hacer ningún cambio. Me queda entonces m al cuadrado sobre m menos 1. Y del lado derecho sí vamos a aplicar propiedades de los factoriales. Como necesito pues simplificar esto de aquí, voy a dejar en base al número más pequeño. Entre todos estos números 82 factorial, 81 factorial y 80 factorial, el más pequeño es 80 factorial. Por propiedades de los factoriales, puedo escribir este 82 como 82 multiplicado por 81 y multiplicado por 80 factorial. Fantástico. Y lo mismo puedo hacer con los demás números. Entonces me queda menos, y este 81 factorial lo podemos escribir como 81 por 80 factorial. Siempre tiene que quedarnos el 80 factorial para luego poder simplificar. Vamos a ver, por acá abajo entonces hacemos la línea divisoria y en el denominador tenemos otra vez 81 factorial, que lo podemos escribir como 81 por 80 factorial. Y este 80 factorial pues sí que lo dejamos tal cual como está, no le hacemos ningún cambio. Listo, vamos a continuar. Entonces por aquí tenemos m al cuadrado sobre m menos 1 y esto va a ser igual. Fíjense que tenemos el 80 factorial en todos lados. Y esto lo hicimos a propósito para poder sacarlo como factor común. Vamos a sacar factor común el 80 factorial. Abro paréntesis. Al dividir todo este término para 80 factorial, me queda 82 por 81. Perfecto. Menos. Al dividir este término para 80 factorial, me queda 81. Y he sacado como factor común el 80 factorial. Y fíjense que está bien aplicado, porque si multiplico este término por esto de aquí, me da este término de aquí. Y si multiplico el 80 factorial por el 81, me da este término de acá. Listo, ahora vamos a ver en el denominador, vamos a hacer lo mismo. Sacamos como factor común el 80 factorial. Abro paréntesis y al dividir esto para 80 factorial, me queda 81. Menos 1, que si dividimos 80 factorial para 80 factorial pues nos queda 1. Al multiplicar este término por este término me da esto de aquí, y al multiplicar este término por menos 1 me da este término de acá. Perfecto, está bien realizado. Vamos a continuar. M al cuadrado sobre m menos 1 y esto va a ser igual. Ya podemos simplificar, porque para eso hicimos todo esto, para poder simplificar este 80 factorial con este 80 factorial. Y vamos a ver qué nos quedó. Nos quedó 82 por 81 menos 81. Aquí también podemos sacar como factor común el 81. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda 81 multiplicado. Si dividimos esto para 81, nos queda simplemente 82. Menos, si dividimos 81 para 81, pues nos queda 1. Perfecto. Y en el denominador no voy a hacer ningún cambio, me queda 81 menos 1. Muy bien. Y fíjense por aquí, 82 menos 1 es 81. Y 81 por 81 es 81 al cuadrado. Del lado izquierdo nos queda tal cual como está, no hay ningún cambio. Nos quedó m al cuadrado, m menos 1. Y del lado derecho vamos a ver. Habíamos dicho 81 y aquí lo que tenemos entre paréntesis también es 81. 81 por 81 es 81 al cuadrado. Y en el denominador nos queda 81 menos 1. Perfecto. Y si se fijan, tenemos una simetría perfecta. Fíjense, tengo m al cuadrado y aquí tengo 81 al cuadrado. Y en el denominador tengo m menos 1 y aquí tengo 81 menos 1. Entonces, tanto en el numerador como en el denominador, m vale 81. Y podemos deducir que esta es la solución, pero como tenemos aquí una m al cuadrado, esto involucra que hayan dos soluciones. Claro que sí, una solución es 81, pero nos falta encontrar la otra solución.
Para ello vamos a tener que pasar todo esto a multiplicar al lado izquierdo y todo esto a multiplicar al lado derecho. Vamos a continuar por aquí. Entonces fíjense, nos queda esto de aquí en el lado izquierdo, 81 menos 1, que es esto 81 menos 1, pues es 80, ¿no? Podemos escribirlo como 80 directamente, multiplicado por m al cuadrado. Muy bien, y esto va a ser igual. Nos queda 81 al cuadrado multiplicado por este denominador, por m menos 1. Muy bien, vamos a continuar. Entonces tenemos 80 m al cuadrado y esto va a ser igual. Aplicamos propiedad distributiva. Primero este término por este término me da 81 al cuadrado m. Y luego este término por este término me da menos 81 al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. Nos queda 80m al cuadrado, que es este término. Este término que está en el lado derecho como positivo pasa como negativo. Menos 81 al cuadrado m. Y este término que está como negativo en el lado derecho nos queda en el lado izquierdo como positivo. Más 81 al cuadrado. Todo esto igualado a 0. Y fíjense, tenemos una ecuación de segundo grado. Lo que tenemos es que resolverla con la fórmula general. Ustedes recordarán la fórmula general. Entonces, como la variable es m, vamos a poner m1,2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y todo esto sobre 2 veces a. ¿Y qué es a? ¿Qué es b? ¿Y qué es c? Bueno, pues de aquí vamos a obtener eso. A es igual al término que acompaña la variable que está con el exponente mayor, que sería pues 80. B es igual al término pues que acompaña la variable que le sigue en el exponente, es decir, menos 81 al cuadrado. B es menos 81 al cuadrado. Y C es el término independiente que no tiene variables, sería este de aquí, sería 81 al cuadrado. Muy bien, ahora pues tenemos que reemplazar estos datos en nuestra fórmula. Nos queda de esta forma: m1,2 igual a menos, entre paréntesis b, b vale menos 81 al cuadrado, más menos la raíz cuadrada, vamos a hacerla grande porque tenemos bastantes datos, b al cuadrado, que vendría a ser menos 81 al cuadrado. Entonces me queda aquí menos 81 al cuadrado y esto al cuadrado, menos 4 veces a vale 80, y por c, que c vale 81 al cuadrado. Listo, esto entre paréntesis, ¿no? Y ya tenemos pues por aquí lo del numerador. En el denominador nos queda 2 multiplicado por a, 2, y a vale 80. Muy bien, realizando esta cuenta en la calculadora, pues no podemos hacer esta cuenta directamente, nos demoraríamos mucho pues, y esta cuenta al realizarla en la calculadora tenemos dos soluciones. La primera solución, m1, como ustedes recordarán, ya saben cuál es la primera solución. La primera solución va a ser que m vale 81, como ya lo habíamos deducido aquí. Y la segunda solución pues va a ser que m2 es igual a 81 sobre 80. Fantástico. Entonces ya hemos encontrado pues las dos soluciones para nuestro ejercicio. Impresionante. Pues en un momento pues viendo esto de aquí pudimos haber dicho que simplemente tenía una solución, pero realmente pues tiene dos soluciones. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.